Hola a todos, vamos a ver el tema 3 parte 2. Ya este tema lo vimos casi todo en la clase anterior presencial, pero igual se los pongo disponible en línea. El tema 3 trata sobre los bloqueos mutuos, que es la continuación del tema 3 sobre la programación concurrente. Entonces, en este caso, ubíquense en contexto, el siguiente contexto. Tenemos computadores que son capaces de procesar dos o más tareas en paralelo. Tenemos los problemas que se originan cuando esos procesos comparten recursos en el acceso a esa data compartida, que es lo que puede originar inconsistencia de datos. Pero también hay otro tipo de problemas que son un poco más complejos y eso es lo que vamos a ver hoy. En este caso vamos a tomar como ejemplo el problema de los filósofos comensales. En este caso, los filósofos comensales tenemos, más fácil verlo de esta manera. Tenemos una mesa redonda, un plato de arroz en el centro, aunque algunos libros toman como ejemplo espagueti, da igual. Tenemos 5 filósofos comensales, 1, 2, 3, 4, 5. Esos filósofos tienen a su lado cada uno 2 palillos y ellos para comer necesitan tomar esos 2 palillos y comen. Se llaman los filósofos comensales porque ellos pueden estar haciendo solamente 2 actividades, o comer o pensar, ¿ok? O filosofar. Ahora, hay un problema y eso lo vamos a ver más adelante. En este caso, fíjense que el recurso compartido son los palillos, ¿ok? Y una solución típica de este problema es la siguiente. En este caso tenemos un arreglo que se llama palillo, que va de la posición 0 a la 4, o sea, 5 posiciones. Cada una de ellas de tipo semáforo, quiere decir que esto sería lo mismo que definir 5 variables que se llaman palillo 1, palillo 2 hasta el 5. Y tengo un repeat until, que es más o menos lo mismo que cuando tenemos en clase while, execution do. Y dice, espera palillo i y palillo i en la posición, palillo en la posición i más 1 mod 5. Esta es una fórmula para que cada filósofo pueda obtener tanto el palillo que tiene a su izquierda como a la derecha, si los numeramos de la siguiente forma. O sea, si sea cual sea el palillo, vamos a tratar de dibujar aquí. Supongamos que este es el 1, este es el 2, este es el 3, este es el 4 y este es el 5. La fórmula anterior me va a dar siempre el 1 o el 5, el 1 y el 2 y el 3. Depende de cuál filósofo estemos hablando. Siempre esa fórmula, muy inteligente, lo pueden comprobar haciendo corridas en frío. No lo voy a hacer yo porque realmente no es el objetivo del ejercicio. El objetivo es que entiendan otro problema que se puede producir. Entonces, en este caso, fíjense que, por ejemplo, digamos que a mí me interesa este señor. Entonces, la fórmula anterior me va a dar el palillo 3 y el palillo 4, ¿sí? Que son los que yo tengo a mi izquierda y a mi derecha. O si yo tomo a este señor, me va a dar el 1 y el 5, que son los que yo tengo a la izquierda o a la derecha. Si alguno es suspicaz y ya ha captado cuál es el posible problema, ahorita mismo lo voy a explicar. Fíjense que aquí entonces en esto cuando dice espera es lo mismo que la función P, ¿sí? O sea, pido palillo que tengo a mi izquierda, pido palillo que tengo a la derecha. Si lo consigo los dos, porque los dos estaban disponibles, como. Luego que como, hago una función signal o señal o B, que es la función de liberación, y libero el palillo a la izquierda y libero el palillo a la derecha y después que como y libero mis palillos me dedico a pensar porque es un filósofo que come o piensa. Se borró el dibujo. Lo que pudieran haber visto es que si este señor, que nosotros tomamos como ejemplo, toma su palillo a la izquierda y toma su palillo a la derecha, ya este señor no come. Ni este señor tampoco come. ¿Ok? ¿Por qué? Porque lo que para mí es un palillo a la izquierda es su palillo a la derecha. ¿Ok? Entonces, esta solución, bueno, sí me funciona siempre que yo pueda tomar, puedo tomar un palillo o los dos. O, por ejemplo, en este caso, si yo tomo un palillo, pero el otro ya está tomado, pues entonces simplemente debo esperar hasta que este señor libere ese palillo que a mí me interesa. ¿Ok? Vamos a borrar el gráfico y regresamos. Ahora, ¿dónde está el problema? El problema está en si por casualidad, en el mismo instante de tiempo, cuando todos los procesos
o los 5 filósofos se ejecutan en paralelo, imagínense esto. Este señor agarra el de la derecha, este señor agarra el de la derecha, este señor agarra el de la derecha, y este señor agarra, bueno, este señor agarra el de la derecha y este señor agarra el de la derecha. ¿Qué va a suceder? Fíjense que todos tienen un palillo, a todos les falta el otro palillo y ninguno soltará su palillo hasta que el otro suelte su palillo. Tal como lo expliqué en clase, esto nos va a llevar a un estado que se llama bloqueo mutuo, porque en este caso, si yo soy este señor, yo digo, los demás me están bloqueando a mí, pero eso es válido para cualquiera de los otros filósofos. Entonces, así como yo los bloqueo, ellos me bloquean, por eso es un bloqueo mutuo. ¿Okay? Y ese es el concepto que vamos a ver hoy. En este caso, el bloqueo mutuo, ¿sí? También conocido como deadlock o abrazo mortal. En este caso es un estado no deseado dentro del computador en el cual dos o más procesos se bloquean mutuamente porque uno está teniendo o reteniendo el recurso que tiene el otro y viceversa. Y ahí vamos a ver ya vamos a ver la definición y la solución. Pero entonces, ¿cuál sería la solución o las posibles soluciones al bloqueo mutuo en el caso de los filósofos comensales? Una primera solución pudiera ser esta: permitir que cuando más 4 filósofos se sienten simultáneamente en la mesa. No 5, sino 4, manteniendo los mismos 5 palillos. En este caso, eso lo único que me va a garantizar es que 2 coman y 1 espere. Pero en este caso, todavía pudiese caer en un estado de deadlock. Se hace menos probable, evidentemente, al haber más recursos que personas solicitando esos recursos, pero sin embargo, a futuro pudiera igual suceder un deadlock. Por eso dice posibles soluciones, no son soluciones definitivas. Luego dice, solo permitir que un filósofo tome sus palillos si ambos están disponibles. Bueno, esta es una de las soluciones más viables. En este caso, antes de decir toma el palillo izquierdo, yo verifico si tengo los dos palillos disponibles. ¿Tengo el izquierdo disponible? Sí, no lo tomes. ¿Tienes el derecho disponible? Sí. Ah, bueno, tómalos. ¿Tienes otro filósofo? ¿Tengo el izquierdo disponible? Sí. ¿Pero tengo el derecho disponible? No. Entonces, si ambos no están disponibles, no tomo el izquierdo para no bloquear a otro. Es una solución que requiere el conocimiento previo de si ambos recursos están disponibles o no, y no siempre puedo saberlo. O sea, cuando hablamos de implementaciones reales de sistemas operativos. Y la tercera solución es solo una solución asimétrica. Es decir, que, por ejemplo, los filósofos pares tomen primero, bueno, aquí dice, los impares tomen primero los de la izquierda y luego los de la derecha, y los pares tomen primero los de la derecha y luego el de la izquierda. Eso me va a garantizar que no todos van a tomar el mismo palillo del mismo lado al mismo tiempo. Sin embargo, no me elimina completamente la posibilidad de que pueda haber un deadlock. Por eso no es una solución definitiva. ¿Ok? Entonces dice, ¿qué es un bloqueo mutuo? Es una solución, pero es una situación que se produce en entornos de multiprogramación en los cuales dos o más procesos impiden uno al otro de salir a un estado en espera, por lo cual ninguno pasa a ejecución. Un ejemplo de la vida real dice, si dos trenes se aproximan uno a otro en un cruce, ambos harán un alto total y ninguno arrancará hasta que el otro se haya ido. Eso es una antigua ley de Kansas. Evidentemente, si no analizan, eso es un deadlock, porque dice, si los dos se acercan, entonces ninguno se mueve hasta que el otro se haya ido. Pues eso no tiene sentido. Evidentemente, ahí hay que ubicar una solución intermedia, pero no puedo decir yo no me voy hasta que tú no te vayas y tú no te vas hasta que yo no me vaya. O sea, eso no tiene sentido. Y probablemente en estos momentos se le ocurrirán ejemplos en la vida real donde hay muchos casos posibles de deadlocks, tal como les expliqué uno en la clase pasada. Obviamente los deadlocks son estados no deseados, ¿sí? Pero muchas veces es inevitable que se produzca un deadlock, sobre todo si mi sistema operativo lo permite, como lo vamos a ver casi de forma inmediata. Entonces, si en un bloqueo mutuo, los procesos nunca terminan su ejecución y además los recursos quedan acaparados. ¿Por qué los recursos quedan acaparados? Sencillo, porque si yo estoy reteniendo un recurso y yo digo, yo tengo el palillo derecho y no lo suelto hasta que me den el izquierdo, y resulta que el izquierdo no me lo van a entregar nunca porque pasa exactamente lo mismo, entonces yo nunca voy a liberar ese recurso. Entonces los recursos que yo tenga, puede ser la memoria, puede ser el CPU, o puede ser un evento, puede ser un dispositivo de entrada y salida, puede ser casi cualquier cosa. Entonces yo no voy a liberar ese recurso hasta que liberen otro recurso que yo necesito, y lamentablemente eso nunca va a suceder. Entonces
empiezo a caer empiezo a tener procesos que nunca van a morir, ¿ok? Y así como no mueren, tampoco liberan los recursos que ellos tienen acaparados. Entiéndase RAM, entiéndase CPU, entiéndase disco duro, entiéndase dispositivo de entrada y salida, o sea cual sea, archivos, por ejemplo, o sea cual sea el recurso que tenga asignado a ese proceso, nunca se libera. La mayoría de los sistemas operativos actuales no cuentan con mecanismos de prevención de bloqueos mutuos, ¿ok? No cuentan con mecanismos de prevención de bloqueo mutuo. ¿Por qué? Si ya los bloqueos mutuos se conocen, si es una teoría bastante extendida y conocida y hay bastantes formas de solucionarlo. Bueno, porque esto consume recursos. Entonces, si yo tengo un sistema operativo que esté muy pendiente de los deadlocks, entonces obviamente ese sistema va a ver una penalización en su rendimiento porque estoy consumiendo recursos tratando de prevenir bloqueos mutuos. ¿Okay? Dice, ¿esto cambiará en un futuro cercano? Bueno, ese futuro cercano ya llegó porque estos temas no son tan nuevos. Pero dice, cambiará en un futuro cercano debido al aumento de procesos, cantidad de recursos, incluidos los procesadores y el uso de servidores de archivo y base de datos en vez de sistemas por lote. Obviamente ese estado ya llegó. Tenemos sistemas con múltiple capacidad de procesamiento real, o sea, estamos hablando de múltiples microprocesadores o en el caso de múltiples núcleos o en el caso de grids computacionales tengo múltiples o miles de computadoras conectadas unas con otras. Entonces en este caso la probabilidad de que haya deadlocks por el aumento del número de procesos que están ejecutándose en memoria de forma concurrente es evidente. Creo que no necesita mayor demostración más que entender que a mayor trabajo con multiprocesamiento real, pues obviamente aumenta la probabilidad de que existan bloqueos mutuos y por lo tanto los sistemas operativos tienen que actuar en consecuencia. No todos los sistemas operativos, tal como les expliqué en clase, tratan los bloqueos mutuos de la misma manera. Ahora, ¿cuándo ocurre un bloqueo mutuo? ¿Okay? El de los filósofos comensales es un buen ejemplo, pero es un ejemplo empírico, por decirlo de alguna manera. ¿Dónde está la demostración científica o cuáles son las condiciones para que exista un deadlock? Bueno, son 4 condiciones y son condiciones necesarias. Cuando hablamos de condiciones necesarias, acuérdense un poquito de estructuras discretas, significa que necesito que esas 4 condiciones se produzcan para que entonces haya un deadlock. ¿Okay? La primera condición es exclusión mutua. En este caso, la exclusión mutua lo que me dice es que cuando yo accedo a un recurso, ese recurso debe ser de uso exclusivo. En el caso de los palitos, obviamente, cuando yo voy a usar un palito, un palillo, ese palillo yo lo voy a usar de forma exclusiva. En el momento que yo estoy comiendo, lo uso solo yo. Por lo tanto, la primera condición para que haya un deadlock es exclusión mutua o uso exclusivo de ese recurso. La segunda condición es retención y espera. En este caso, yo retengo un recurso y espero por otro. En el ejemplo de los filósofos comensales es muy obvio, muy evidente, porque yo retengo un palillo y espero el otro. En cualquier otro ejemplo, pues entonces yo debo tener un recurso en mi poder y no soltarlo hasta que me entreguen otro recurso, que es el que yo tengo por condición de espera. Entonces, por eso que hablamos de retención y espera. La tercera condición es la no expropiación. En este caso, estamos hablando de que los recursos no son quitados, no son apropiados o no son expropiados de ese señor. En el caso de los filósofos comensales sería muy fácil decirle, ¿sabes qué? Te expropio el palillo y entonces ahora yo como. ¿Ok? Porque realmente eso no está planteado en el ejercicio, no sucede de esa manera. Pero sería una forma fácil de resolverlo. Y con una sola de estas condiciones que no se cumpla, pues ya no hay deadlock. Entonces, cuando yo agarraba el palillo, nadie me lo quita. Por eso es que ese palillo era de uso exclusivo mío y en este caso como era no apropiativo, o sea, nadie me lo quita. ¿Okay? Y la cuarta condición es espera circular. Quiere decir que los procesos que están esperando por recursos forman un círculo. No quiere decir que tiene que ser un círculo como la mesa redonda de los filósofos comensales, no. Lo que tiene que decir es que se da una rueda. A espera B, B espera C, C espera D, D espera A. Cuando eso sucede, entonces se completan las condiciones necesarias para que haya un deadlock. ¿Quiere decir que esas condiciones también son suficientes? No.
O sea, no quiere decir que porque haya estas 4 condiciones ya automático hay un deadlock. No, puede suceder que por obra del Espíritu Santo caminamos sobre la cornisa y no nos caemos. Pero si las condiciones están dadas para que haya un deadlock, lo más probable es que haya un deadlock. ¿Ok? Entonces, ¿cómo se caracteriza eso o cómo se nombra eso? Bueno, cuando hay las condiciones para que haya un deadlock, decimos que ese sistema está en un estado inseguro. Un estado inseguro significa las condiciones se dan y puede ser que haya un deadlock. ¿Ok? Repito, no garantizan que haya un deadlock. O sea, son necesarias, pero no son suficientes. Entonces, cuando tenemos un sistema que tiene estas 4 condiciones y las 4 se dan, es un sistema inseguro. Decimos entonces que en un sistema inseguro puede ser que haya un deadlock. Cuando tenemos sistemas donde no hay estas condiciones, hablamos de un sistema seguro porque sabemos que no va a haber un deadlock. ¿Ok? Y hay 3 formas de manejar cuando hay un deadlock. ¿Ok? Que evidentemente cada sistema operativo le da un tratamiento diferente a esto. Y eso lo preguntaron en la clase pasada. ¿Ok? Y también lo expliqué en la clase pasada, pero lo explico de nuevo. En este caso tenemos para manejar bloqueos mutuos 3 métodos. El primero es prevención del bloqueo mutuo. En este caso existe una serie de métodos en cuanto a la repartición de recursos que previenen los bloqueos mutuos. ¿Ok? En este caso se restringe la forma de repartir esos recursos para garantizar o para prevenir, no para garantizar, para prevenir que no haya un bloqueo mutuo. ¿Okay? En el caso de los filósofos comensales, el decir, valido primero si tengo los 2 disponibles antes de entregar esos 2 palillos, eso es una prevención. Luego tengo como segundo método la evitación de bloqueos mutuos. Este es el más intensivo de todo. En este caso, no es como en la prevención donde simplemente pongo unas reglas para evitar las 4 condiciones necesarias, sino que aparte de ello voy a hacer una verificación en tiempo real de los recursos, quién los tiene, cuáles son las condiciones de espera de esos recursos, qué cantidad de recursos tengo, en qué momento se los entregué, en qué cantidad se los entregué a los procesos, qué está haciendo el proceso. Hago un análisis exhaustivo de las peticiones de recursos y solamente si yo tengo la seguridad de que no va a haber un bloqueo mutuo, entrego ese recurso. Véanlo como es la Embajada de Estados Unidos. ¿Sí? No es lo mismo la Embajada de Estados Unidos que la Embajada de Colombia, por ejemplo, en cuanto a verificación. En este caso aquí se van a verificar muchísimas más cosas para que se trate de que no existan bloqueos mutuos. ¿Es imposible entonces? No llega a ser imposible, pero sí llega a ser altamente improbable que hayan bloqueos mutuos bajo estas condiciones. ¿Por qué? Porque ya tengo un sistema que precisamente trabaja en función de evitar los bloqueos mutuos. Ventajas ya son obvias, ya las dije. ¿Cuáles serían las ventajas de este método? Que hace un uso intensivo de CPU, gasta mucho CPU en esta verificación y que pudieras darse el caso donde es muy poco probable que haya un bloqueo mutuo en mi sistema y sin embargo yo esté gastando mucho CPU en hacer esas verificaciones. Entonces el sistema es bastante costoso, o este método es bastante costoso desde el punto de vista del uso de recursos, entiéndase memoria RAM, entiéndase CPU. Por eso a los primeros sistemas operativos o los sistemas operativos digamos anteriores a esta generación, de estas últimas versiones de Windows 10, Linux, Mac 10, sino digamos hace 5 o 10 años, como ellos veían muy poco probable que existieran bloqueos mutuos, no integraban estas soluciones. ¿Okay? Repito, hoy día sí estas condiciones sí están dadas para que ya todos los sistemas operativos integren prevención y evitación de bloqueos mutuos. Y el tercer método es la detección y recuperación. ¿Okay? En este caso, este es el método más light. El método más light en el sentido de que, bueno, yo no te prevengo, es como decir Venezuela. Aquí puede entrar todo el mundo, aquí no hay verificaciones de antecedentes, de visa, de nada, simplemente entre. Y después que la gente se mató, sale la policía a recoger los muertos. Es exactamente lo mismo. Aquí yo no verifico, yo no evito, ¿sí? Yo no prevengo ni evito, sino que yo dejo que haya deadlock. Como es muy poco probable que suceda, entonces
no gasto CPU en esas cosas. Cuando sucede, eso sí, tengo buenos sistemas de detección y de recuperación. Eso tiene ventajas y desventajas. La primera ventaja es obviamente que no gasto menos CPU que en los métodos anteriores. La desventaja es que no siempre voy a poder recuperar un declock. ¿Okay? Y ya vamos a ver cuál es el caso donde no siempre puedo recuperar un declock. Un sistema que no se puede recuperar un declock también lo expliqué en clase. En este caso, acuérdense que el sistema operativo también es un proceso. Entonces, si yo tengo, ejemplo, un proceso A que tiene un recurso y espera los recursos de un proceso B, ese proceso B tiene los recursos de un proceso C y ellos forman un círculo, como lo expliqué o como el ejemplo de los filósofos comensales. Cuando ellos forman un círculo, entonces imagínense que yo, sistema operativo, necesito uno de los recursos que uno de esos señores A, B, C o D tiene. Cuando yo pido esos recursos y los voy a tomar, yo también me convierto en un proceso que también estoy en declock. Y cuando entonces el propio sistema operativo cae en declock, el rendimiento se degrada a niveles bárbaros y el propio sistema operativo se vuelve lento, se vuelve un response, no responde y simplemente tenemos que reiniciar para poder recuperar el sistema. ¿Por qué reiniciar funciona? También lo dije en clase. Porque bueno, maté a todo el mundo, todos los que estaban en conflicto los maté y volví a empezar. Pero obviamente eso tiene un costo. Y me refiero a un costo computacional. Cuando yo reinicio mi computadora no pasa nada. O a lo mejor perdí lo que estaba haciendo, perdí lo que estaba navegando, perdí unos datos que estaba rellenando en un formulario. Pero no es lo mismo tu computador que un servidor. No es lo mismo un computador que un servidor bancario. No es lo mismo un computador que un servidor de Amazon Web Services, por ejemplo. Que es la nube de Amazon y hace poco falló por un error tipográfico y tumbó 50% de la internet. No es lo mismo el computador de la UAS de Nueva York, o no es lo mismo el computador central de una nave que está en Marte recogiendo unas muestras de rocosas, por ejemplo. Entonces, cada escenario tiene un costo y evidentemente yo no siempre puedo darme el lujo de reiniciar y que no tenga ningún costo para mí. Con eso terminamos el tema 3, parte 2. Ya el tema 4, 5 y 6 los voy a montar en la web. Y si tienen dudas o comentarios, pues evidentemente háganmelo llegar por correo electrónico o en clase. Nos vemos y este es el fin del tema 3.